la occipito posterior derecha y la occipito anterior derecha, generalmente considerando en dónde está ubicada la fontanela, en la parte occipital del feto. Estas posiciones, tanto la occipito ilíaca izquierda anterior, nos van a dar, se van a encontrar a menudo durante la exploración, y estas se van a dar más posición, es la posición más común encontrada durante el parto. Y una de las características más importantes de esta va a ser que está ubicada a la izquierda y anterior respecto a la madre, y la presentación occipito ilíaca izquierda posterior va a ser, si la fontanela menor está situada en la parte posterior, o sea, hacia abajo y hacia la izquierda. Ahora, con respecto, vamos a ver que también puede tener la posición occipito transversal derecha, y también podemos ver las presentaciones de cara. Generalmente en las presentaciones de cara puede ser mentón anterior izquierda, puede ser mentón anterior derecha y mentón posterior derecha. Ahora, según la posición occipito ilíaca izquierda transversa, también podemos tener occipito ilíaca transversal derecha. En la primera, que va a ser la occipito ilíaca izquierda transversal, vamos a ver que la fontanela menor se va a ubicar a la izquierda con respecto a la madre, y la presentación occipito ilíaca derecha transversal se va a ver que la fontanela menor va a estar a la derecha de la madre, con la fontanela mayor o la brecma hacia la izquierda. Esta diferenciación se va a dar entre la presentación transversa, se va a referir a la posición en la que la cabeza del feto está en un lado del abdomen materno y las nalgas en el otro, sin estar en posición de cabeza o nalgas. Y la situación transversa va a ser una situación longitudinal y no se debe confundir con la presentación transversa. Algo que vamos a ver para repasar es los diagnósticos de presentación y con respecto a la posición. Generalmente, para ver los diagnósticos vamos a hacer una palpación abdominal. Generalmente vamos a ver las maniobras de Leopold, y al momento de la exploración física vamos a generalmente usar el tacto. También podemos usar para el diagnóstico auscultación y ecografía. Como ya sabemos, dentro de la palpación abdominal podemos hacer las maniobras de Leopold, que lo vamos a ver en posición supina. Se puede efectuar en los últimos meses del embarazo y también durante y entre las contracciones del trabajo de parto. Hay que tener en cuenta que las interpretaciones a veces suelen ser difíciles, pero debemos de enfocarlas al paciente en caso de obesidad y si existe una cantidad excesiva de líquido amniótico o placenta que tiene implantación anterior. Ahora, el momento del tacto vaginal, como ya mencionó mi compañero, se va a dar al inicio del trabajo de parto, y esto generalmente se va a ver de acuerdo a las dilataciones del cuello uterino. Se va a explorar insertando los dedos en la vagina y para ver o deslumbrar la parte de presentación que se va a tener. Si es de vértice, los dedos se van a dirigir en sentido posterior y se van a desplazar hacia la dirección de la sínfisis de pubis, y se va a delinear la trayectoria de la sutura sagital. Y en otro punto vamos a ver que los dedos se van a deslizar hacia el extremo anterior de la sutura sagital y se van a encontrar, identificar la fontanela, después hasta el otro extremo de la cabeza. Y también nos determina el tacto vaginal nos va a determinar la altura de presentación que va a llegar a tener nuestro feto. Eso sería todo, doctor. Gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta para su compañero? Ese tema de variedad de posición ya lo hemos visto en práctica. Hemos agarrado una pelvis, hemos agarrado un muñeco y como hemos estado simulando estas variedades de posición. A veces es muy difícil entenderlo en la parte teórica, pero si uno lo ve en la parte práctica es totalmente sencillo, ¿ya?
¿ya? ¿Qué más? Ahora, como ha mencionado su compañero, la estática fetal también va a ser muy importante para hacer el diagnóstico, ¿no? Recuerden, no existe situación o presentación transversa, ¿verdad? Situación transversa, no existe presentación oblicua, es situación oblicua, ¿ya? Tenga mucho cuidado con eso, ¿ya? Una pregunta para su compañero. Ninguna pregunta. Pasamos al siguiente tema. Es el último, ¿verdad? Sí, doctor, es mi tema. Ya. Arrancamos, por favor, la información. Empieza, por favor. Doctor, ¿se observa? Sí, se ve. Muy bien, doctor, buenos días y compañeros. Yo voy a hablar el último tema del primer aporte, que es parto podólico. Doctor, un momentito, por favor, no puedo presentarlo. Ok, ya. Bueno, lo que es el parto es una modalidad de situación longitudinal del feto, donde muestra las nalgas o extremidades inferiores y estos se relacionan directamente con el estrecho superior de la pelvis materna, situándose la cabeza al fondo uterino. La incidencia 3 al 4% de todos los partos, siendo el más frecuente en lo que es después de la presentación cefálica, que es la más común. En función de las semanas de gestación de las 28 semanas y disminuye hasta el 7% a las 32 semanas. La importante para esta presentación determinada por fetos no evoluciona. Se encuentra un fallo espontáneo que se da en esta época de la gestación. Ahora aquí tenemos una tabla de los factores que pueden llegar a ocasionar un parto podálico, que puede ser uno el parto preterno, el factor más influyente, que es del 35% de los podálicas de partos a término. En factores fetales tenemos encefálico, polistoquisis renal, trisomías 13 y 18-21, que pueden evitar llegar a un parto más común, que sería el cefálico. En gestaciones múltiples puede haber factores ovulares, en cuello uterino, oligamios, hidramios o corto. Y respecto a los factores maternos, puede ser primíparas, que las multíparas, malformaciones uterinas y miomas. En el caso de los miomas, los tumores pueden ser fibroides. Estos se pueden presentar en varias áreas del útero. El feto tenga una acomodación más
Para que un parto sea podálico, que debe cumplir 3. Es lo más importante si sea mejor una cesárea o un parto vaginal. Bueno, que el parto, de que el peso del feto sea inferior a 4 kilos, que la variedad de las nalgas sea pura o completa, contraindicándose en nalgas incompletas, que esa es la imagen número C, o que la cabeza fetal esté flexionada o indiferente, pero no. Presentación tenemos 3 tipos en lo que es el parto podálico. En esta presentación, el superior siendo determinación del cuello y representan el 70% de los casos. En lo que son las nalgas completas, los muslos están flexionados sobre el abdomen del feto y las piernas, los pies ocupan el estrecho superior. Es aproximadamente el 5%. Y la siguiente presentación es que aquí las nalgas la presentación de nalgas con prolapso de uno o ambos pies o rodillas en la vagina y representan del 25 al 30. Incompletas, realizar unas maniobras para ayudar al feto a ser expulsado. Ahora, el tipo de presentación. Puede ser de nalgas completas, ya como sé que son las piernas están extendidas, 1 o 2. El grado de flexión se refiere a la posición de lo que es la cabeza y el cuello del bebé. Aquí es importante que la cabeza del feto esté bien flexionada para facilitar el parto. Ahora, de la presentación, la posición del feto en relación con la pelvis veldeada es que se debe medir en lo que son estaciones, lo que debe ser según los planos de Hosch. Ahora, el tono muscular del feto debe ser adecuado y puede influir en la facilidad del parto. Bien, también necesitamos lo que son las condiciones maternas, que son factores como la pelvis materna, el tamaño y la forma de la pelvis. Esto puede afectar lo que es la presentación y el curso del parto para permitir un parto vaginal o, en todo caso, llegar a una cesárea. El siguiente serían los antecedentes obstétricos. Si la madre ha tenido partos previos y es multípara y tiene experiencia con partos podálicos, puede influir mucho en la decisión de manejo. El monitoreo fetal es importante para evaluar el bienestar del feto durante todo el trabajo del parto, ya que se debe ser mucho más importante en lo que es la presentación podálica. En las complicaciones asociadas, la presencia de condiciones, que es en el caso de que haya oligohidriamios, que es cuando hay bajo líquido amniótico, o cordón umbilical prolapsado, puede afectar el manejo de parto cuando esto es menor a 5, ¿no? En los tiempos, el periodo de dilatación básicamente adecuado, se recomienda la práctica de una cesárea siempre y cuando la dilatación cervical se detiene durante 2 horas en más, es decir, si las contracciones se detienen en ese tiempo. Ahora, el periodo expulsivo, hay 2 fases, la fase pasiva y pasiva de 90 minutos y la activa de 60 minutos. En lo que del obstetra o del que va a realizar el parto, que se debe abstenerse de cualquier intervención hasta que se asome la escápula del feto. Es decir, que básicamente el parto podálico debe ser completamente libre sin la intervención del obstetra, o sea, de la manipulación del feto o ayudar a expulsarse, ¿no? Básicamente hasta que llegue a la zona del abdomen, debe ser completamente libre del abdomen del feto. Se debe intervenir antes que pueda causar lo que es la deflexión de la cabeza o el estiramiento del brazo. Esto podría resultar en lo que es un brazo nucal o una distosia de cabeza última. Ahora, ¿para qué es importante evitar el contacto con el feto hasta llegar más o menos a esta zona, ¿no? Es para evitar lo que son probablemente las fracturas de clavícula, que son muy comunes si se realizan maniobras que no se deberían hacer por intentar ayudar al feto a la expulsión. Ahora, la intervención permitida sí es reconducir presentaciones que estén rotando a occipito sacra. Conducción, si se observa la rotación, se puede colocar los dedos índice o el índice medio entre lo que es el muslo y el abdomen del feto para reconducir la presentación hacia occipito púbico, es decir, para girar el feto. El diagnóstico.
Aquí tenemos lo que son factores de riesgo que pueden evitar eso, ¿no? Que la presentación pélvica para ayudar a identificarla pronto. Puede ser, es más frecuente que sea mucho antes de partos. Otro factor también podría ser en las en el caso de fetos únicos, interviene lo que es el volumen de líquido amniótico, anomalías, sean fetales, uterinas, como ya presenté antes. También el género femenino del feto ayuda a que sea frecuente el parto podálico, que haya partos pélvicos previos o el tamaño pequeño para la edad gestacional. Y un estudio encontró que después de un parto pélvico, la tasa de recurrencia de una segunda presentación pélvica era de un 10%, y si en un tercer parto, ese podía llegar a un 28%. Ahora, para llegar a un diagnóstico, como en cualquier otro tipo de presentación, en lo que son las maniobras de Leopold, la auscultación, el tacto vaginal, la endoscopia en ocasiones y el examen radiológico o ecográfico, así que siempre nos ayuda como apoyo. Ahora, en lo que son las ya les han mencionado más mis compañeros, ¿no? Pero para evaluarlo son 4 pasos. La primera evalúa lo que es el fondo uterino. La segunda, la posición. La tercera, la presentación. Y la cuarta, encajamiento ahí con la pelvis. Ahora, el diagnóstico durante el embarazo realizar con lo que son antecedentes de otros partos pelvianos o anamnesis del embarazo actual, y con el examen clínico con el examen base físico, ¿no? Que son las maniobras con la auscultación de latidos fetales. Van a ver en qué el corazón del feto y de esta pardo, se examen pélvico, y lo que son las genitales y pies que se puede encontrar en lo que es la dilatación antes de la cabeza. La diagnóstica diferencial sería el miembro superior e inferior. Ahora, en lo que son los mecanismos, el mecanismo del parto. Bueno, básicamente hay segmentos consistentes de lo que todo es el ovoide fetal, ¿no? Cuando el feto se encuentra en esta presentación, se divide en 3 segmentos. El primero sería el segmento pelviano, que ofrece el estrecho superior y este está regido por lo que es el diámetro vitrocanterio. El siguiente segmento sería el segmento de hombros, que está regido por lo que es el diámetro biacromial. Y el último segmento sería lo que es la cabeza, que está regido por el diámetro suboccipito frontal. Ahora, los mecanismos del parto tienen 10 tiempos. El primero sería lo que es la acomodación. Aquí el feto, mediante un mecanismo de lo que es el apelotamiento, reduce su diámetro vitrocanterio del polo pelviano y a su vez se va a orientar con el diámetro oblicuo de lo que es la pelvis materna. Y básicamente puede ser hacia el lado izquierdo o derecho. El segundo tiempo sería el descenso y encaje del polo pelviano. Aquí el feto va a empezar a descender con un grado de asinclitismo cuando el feto entra en la pelvis materna a nivel oblicuo, de forma oblicua. Esto a nivel posterior, y básicamente aquí es a medida de que desciende lo que es la nalga posterior, va a ocupar más espacio en la pelvis materna. Ahora hace una presentación encajada en lo que es el parto podálico cuando el diámetro vitrocanterio se encuentra a nivel del segundo plano de Hosch. El tercer tiempo sería la acomodación al estrecho inferior en rotación interna. Aquí el feto empieza a descender a lo que es el codo de la pelvis y hace una rotación aproximadamente 45 grados, y tiene de que el diámetro vitrocanterio coincida con el diámetro anterior de la pelvis materna. Y bueno, ocurre que el eje sagital de va a corresponder con el pliegue interglúteo y se encuentra en lo que es un diámetro transverso, y básicamente el diámetro vitrocanterio va a estar vertical contrario y se va a encontrar diámetro anteroposterior. El cuarto tiempo sería el desprendimiento del polo pelviano. El feto hace un movimiento de inflexión en todo lo que es la espalda, ¿no? Y de esta manera se va a desprender primero la nalga posterior y luego la nalga anterior. El quinto tiempo sería la acomodación de los hombros al estrecho superior. El diámetro
diámetro oblicuo de la pelvis, en el cual ya se orientó antes, ¿no? En el polo pelviano. El sexto tiempo sería el descenso de los hombros. Básicamente aquí para considerar correcto el encaje de los hombros es cuando ese diámetro vitrecantero se encuentra a nivel del segundo Hosh. El séptimo tiempo sería la acomodación de los hombros al estrecho inferior, con rotación interna y una acomodación cefálica al estrecho superior. Básicamente aquí ocurre una acomodación al mismo tiempo, tanto de hombros como de cabeza. Aquí el diámetro diacromial va a tener una rotación al igual que en la parte inferior, que va a ser de 45 grados, que bueno, en la mayoría de los casos se acomoda primero el hombro anterior, igual como ocurrió con las nalgas, y luego el hombro posterior. Es decir, que básicamente ese diámetro biacromial tiene que coincidir con el diámetro anteroposterior de la pelvis materna. Y al mismo tiempo que ocurre esto, se acomoda la cabeza. Aquí el diámetro suboccipito frontal se va a acomodar en lo que es el oblicuo contrario al diámetro oblicuo en el que se acomoda la pelvis, al cual ya se adecuaron los anteriores segmentos, ¿no? El segmento pelviano y el segmento de hombros. El tiempo número 8 sería el desprendimiento de los hombros y el descenso y encaje cefálico. Bueno, básicamente aquí, en primer lugar, ocurriría la cosa del desprendimiento de los hombros, ¿no? Se puede realizar con maniobras que se va a explicar más adelante, y al mismo tiempo debe de encajar la cabeza, como ya mencioné. De aquí la cabeza se considera encajada cuando como tal coincide el diámetro suboccipito frontal, coincide con el segundo plano de Hosh. El noveno sería la acomodación de la cabeza al estrecho. Bueno, de igual manera la cabeza del feto hace lo que es la rotación para colocar el occipucio en la pelvis y la frente en toda la excavación. Y por último sería el desprendimiento total de la cabeza. Ahora, en las vías del parto, la cesárea electiva no es la indicación electiva para realizar este parto, es decir, también se puede tener un parto vaginal. Las condiciones para el parto vaginal sería que la paciente que acude debe estar en un estadio avanzado de trabajo de parto pero expulsivo, que ya no se pueda evitar las contracciones para llegar a una cesárea, que pueda haber imposibilidad para el acceso al centro de salud de mayor complejidad en caso que se encuentre en zona rural, que puede haber parto durante traslados, que haya falta de personal del centro de salud, como anestesiólogos, etcétera, que nos ayuden a realizar una cesárea, que los quirófanos estén ocupados por otras emergencias, que sea parto en quirófano, que la paciente no firme consentimiento por cesárea, aunque se le explica los riesgos inherentes al parto, ¿no? Como cualquier otro tipo de parto, entonces se debe realizar sí o sí el parto vaginal, no el cesárea. Y cualquier otra condición que imposibilite el uso de un acceso al quirófano. Bueno, acá hay otras condiciones extras que encontré en otra tabla, que puede ser que el peso del feto debe ser no sea mayor a 3.500 ni menor a 1.500, que haya hiperextensión de la cabeza fetal, que haya restricción del crecimiento intraurino o evidencia de insuficiencia placentaria, que tenga prematuridad extrema, que tenga diámetro pivotal mayor a 96 milímetros, que ocurra un prolapso de cordón, que haya perimetría clínica anormal, que tengan anomalias congénitas fetales que ya mencioné, o cualquier otra contraindicación médica obstétrica para el parto vaginal, o también puede ser otro factor de la falta de experiencia del personal de salud para la atención de un parto vaginal en presentación podálica. Básicamente en la atención hay maniobras que se pueden utilizar para ayudar al feto a terminar lo que es el periodo expulsivo, pero no se deben usar desde el inicio. Como indiqué, este debe ser de manera libre en el mayor tiempo posible. Básicamente, en la maniobra de manos de bolsillo ocurre 5 pasos, que sería el monitoreo y conducción del trabajo del parto, expulsión de la pelvis fetal primero, luego la liberación de los hombros con tal como los mecanismos que mencioné, y luego último expulsión de la cabeza fetal, y por último atención del cordón umbilical como en cualquier otro tipo de parto. Ahora, aquí el periodo expulsivo no debe prolongarse excesivamente para evitar una compresión del cordón umbilical, que se puede realizar una asfixia fetal. Otras maniobras sería la maniobra de Brach, que básicamente esta ayuda al desprendimiento de los hombros y en segundo término de la cabeza con una sola maniobra. Lo que es el paso
8, 9 y 10 de las maniobras de parto del parto podálico. Aquí se va a esperar la expulsión de nalgas y el tronco hasta la cintura escapular. Y luego se toma el feto por el tronco, como se muestra en la imagen, con los muslos flexionados con las dos manos, de manera que las palmas de las manos queden sobre el tronco fetal y los dedos pulgares sobre los muslos. Y luego debe ser bascular el cuerpo fetal sobre lo que son todas las sínfisis materna, mientras el ayudante del médico, el obstetra, básicamente presiona a nivel de lo que es el fondo de útero a través de las paredes abdominales para así facilitar el descenso de la cabeza, como se puede observar en la imagen. Luego se debe realizar una tracción de los hombros y de la cabeza en dirección al canal del parto, es decir, si está orientado hacia el lado izquierdo o derecho, dando lugar generalmente al desprendimiento de hombros y brazos y posteriormente lo que es la cabeza. Otra maniobra es la maniobra de Müller o de Bent-Müller, que esa se utiliza para el desprendimiento de los hombros. Se puede realizar después de un fracaso en la maniobra de Branch o como asistencia sistémica para ayudar al desprendimiento de brazos y hombros, ¿no? Básicamente aquí lo que se debe hacer es coger el feto por lo que es la cintura pelviana con las dos manos que estén orientadas hacia lo que es el sacro, como se ve aquí. Luego se debe rotar ligeramente al feto hacia el lado en que se orienta el dorso. En esta imagen podemos ver que se orienta hacia el lado derecho. Y a la vez se debe traccionar hacia abajo para liberar lo que es un hombro. Luego, con el dedo índice de la otra mano, debe ir al brazo fetal y ayudarlo a desprender. Y se debe alcanzar el húmero fetal por el pliegue del codo y se debe descender el brazo por la cara inferior del feto. Luego se debe realizar una tracción hacia la parte superior, levantando lo que es el tronco fetal, y de esta forma, básicamente todo lo que se escribió antes, y se debe de descender y liberar el brazo del hombro posterior, que es el que faltaba liberar. Y bueno, cuando ya estén descendidos tanto brazos y los hombros estén liberados, con el dorso fetal en anterior se procede a ayudar al desprendimiento de la cabeza. Luego tenemos la maniobra de Rojas-Leusen, que esta es una maniobra alternativa para el desprendimiento de hombros, transformado el hombro de primero al posterior y apoyado en el anterior, mediante una rotación simultánea de 180 grados. Sin embargo, actualmente no se recomienda realizar esta maniobra de Rojas-Leusen porque puede complicar llegar a lo que son las fracturas de clavícula, que son muy comunes. Luego tenemos la maniobra de Mauser. La maniobra de Mauser, esta se introduce la mano derecha entre los muslos del feto. Y acá se debe alcanzar hasta la boca con los dedos índice y medio, y quedando el feto a horcajadas con el antebrazo. Aquí los dedos índice y medio de la otra mano enganchan hasta los hombros del feto, como se ve aquí en la imagen, en la parte superior. Y básicamente con los dedos introducidos en la boca se debe flexionar la cabeza fetal cuando no está flexionada esta, en tanto que con la otra se realiza una tracción hacia el nivel inferior en dirección al eje pélvico hasta llevar el occipital y el occipucio bajo la arcada púbica. Y se debe levantar los brazos sobre el que reposa el tronco fetal. Este se debe flexionar sobre lo que es el abdomen de la madre. Ahora, con ayuda de una presión en lo que es el fondo uterino de una segunda persona, a través de lo que es la pared abdominal, da lugar a lo que es la aparición de lo que es la horquilla perineal, de lo que es el mentón, nariz, frente y occipucio. Luego tenemos la maniobra de Pinard, que es una variedad de la maniobra de Mauser, que ayuda para el desprendimiento de cabeza, y en lugar de introducir los dedos índice y medio en la boca del fetal, estos se deben apoyar en lo que es la apófisis cigomática. Y así, de esta manera, se evita lo que es la forma de riesgo y la luxación maxilar inferior. Y luego la maniobra de Praga invertida, que aquí rara vez el dorso fetal rota posterior, y cuando se da esta circunstancia no es posible realizar la maniobra de lo que es la de Mauser para ayudar al desprendimiento de la cabeza, y se debe recurrir a esta maniobra de Praga invertida, que básicamente aquí empieza con dos dedos de la mano izquierda sobre los hombros, traccionando con la mano derecha de los pies hacia el abdomen de la madre. Y bueno, eso sería todo, doctor. Gracias. Ok, muy bien. ¿Sacaste algún video?
Sí, doctor, lo voy a presentar. ¿Lo tienes, Alexandra? Sí, doctor, está agregando para presentarlo, por favor. La presentación podálica sucede cuando las nalgas aparecen en el canal del parto antes que la cabeza. Los profesionales con experiencia pueden atender partos con bebés en presentación podálica franca o completa. Disponga de un paño o toalla quirúrgica, así como otros instrumentos usados para partos de rutina, y prepárese para actuar si el parto vaginal no tiene éxito. Esta es presentación podálica franca. Esta es presentación podálica completa. Y esta posición es una presentación podálica completa incompleta. Permita la salida hasta el ombligo con esfuerzo materno. Si es posible, hágalo sin tocar al bebé. Anticipe una compresión del cordón umbilical y posibles desaceleraciones fetales. Para liberar una pierna, inmovilice el muslo medial, paralelo al fémur, y corra el muslo lateralmente. Repita este procedimiento para liberar la otra pierna. Envuelva al bebé con una toalla, con sus dedos en las espinas ilíacas anterosuperiores y sus pulgares en el sacro. Ayude a los esfuerzos de la madre durante las contracciones aplicando una suave tracción para ayudar a liberar el cuerpo a nivel de las escápulas. Rote el cuerpo en una dirección para que un hombro quede anterior.
Liberé el brazo anterior pasándolo por el pecho. Rote al revés 180 grados en la otra dirección. Liberé el brazo que ahora está anterior, tal y como liberó el otro brazo. Suba la toalla para cubrir los brazos y rote el cuerpo para que la espalda quede anterior. Para liberar la cabeza, coloque sus dedos índice y medio sobre el maxilar fetal para flexionar la cabeza, con el cuerpo yaciendo sobre su palma y antebrazo, como se ve. Con su otra mano, coloque 2 dedos sobre el cuello, tome el hombro y aplique una suave tracción hacia abajo. Que un asistente aplique presión suprapúbica para mantener la flexión de la cabeza y liberarla. Ok, muy bien. Ese es un video representativo, ¿ya? Hay algunas cosas que están mal en ese video. Por ejemplo, cuando se destruyen las extremidades, lo primero que tienen que hacer es tratar de formar su asa de cordón. Ya tienen que formar su asa de cordón. Es una de las cosas más importantes durante el trabajo de parto poálico. Otra cosa, no debe haber tanta manipulación en el trabajo de parto poálico. El bebito rota por sí solo. Cuanto menos hagan, mejor, ¿ya? Porque va a agarrar su propio eje y va a tratar de salir por la gravedad y por sus propios movimientos el bebé. Si ustedes agarran y no rotan adecuadamente, lo único que van a hacer es complicar el parto y trabarlo. Y lógicamente que ya un bebito que ya ha expulsado las extremidades, volverlo a meter para tratar de sacarlo por arriba es prácticamente algo imposible. Y si no hacen su asa de cordón, lo más probable es que el bebito también termine asfixiado, ¿ya? Entonces tienen que tener mucho cuidado con la atención de un parto poálico. Ahora, no es lo mismo que venga una paciente que esté en 2, 3 de dilatación y tengan tiempo de referirlo, de realizar una cesárea, a que venga una paciente en expulsivo, en poálica o con un piecito en el canal vaginal. Entonces, son cosas totalmente distintas. En el primer caso les va a dar el tiempo necesario para que puedan referir. En el segundo caso, pues ya no van a tener que atender su parto en su establecimiento o en el hospital en el que estén. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta para su compañera? Ninguna pregunta. Entonces, recapitulamos algunas cosas. Hemos terminado los temas del primer aporte. Su examen mañana es a la 1, ¿no? Alessandra. Sí, doctor. Por favor, 1 en punto. Ya, su examen 1 en punto. Nos vemos en el hospital. Va a ser cuestión de 10-15 minutos, no más. Estudien, por favor, trabajos de parto, ¿ya? Estudien, monitoren el electrónico fetal, ¿ya? Creo que ya les he aclarado todas las dudas en prácticas. ¿Alguna acotación que quieran hacer para terminar, por favor? Doctor, buenos días. Me dijo que tendría que explicar la historia perinatal. ¿Lo paso a explicar? Ya. Tiene 10 minutos. 10 minutos, sí, me parece. Sí, doctor. Va a ser rápido nada más. Otra cosa, chicos, sus diapositivas me las pueden enviar a más tardar hasta mañana en la noche. ¿Ya? Hasta mañana en la noche. Está bien, doctor. ¿Se puede visualizar? Todavía no. Otra cosa muy importante que has hecho, compañero. Cuando yo les digo corrijan, yo la próxima clase no les digo nada. Si tu compañero se quedaba callado, se quedaba con su nota. Entonces, si en algún momento les digo corregir la diapositiva, ustedes tienen que hacer lo mismo que ha hecho su compañero ahora. Ya, vamos a arrancar. Ya, doctor. Bueno, buenos días, compañero, doctor. Bueno, vamos a pasar a explicar las cosas que se tienen que anotar en lo que es la historia clínica, Como lo primero que tenemos son las filiaciones y los antecedentes, Pero antes tenemos que poner lo que es en el HC, que es lo que se nota, la historia clínica que se abre en el establecimiento, Se utilizan los casilleros de la izquierda hacia la derecha, y cuando no hay, se llena con ceros, Entonces, en esta historia clínica, bueno, si los casilleros están pintados de color amarillos,
se tiene una connotación de alerta, y si los recuadros están pintados de rojos, se requiere un seguimiento continuo. Bueno, acá en la historia clínica nos pide el nombre, pero se debe anotar lo que son apellidos y nombres de la gestante en ese orden. También anotar el domicilio en el cual está de dónde estaba viniendo la parturienta, y también se tiene que anotar el establecimiento en el cual se está realizando el procedimiento. Después hablamos de la localidad. En este recuadro se podrá anotar la organización o el asentamiento o la comunidad en el cual está viniendo. Y después hablamos en otras historias hablan del teléfono, provincia, distritos o de dónde está. También tenemos que anotar lo que es los años de edad y marcar en un recuadro con aspas si es menor a 15 años o mayor a 35 años. Los estudios que ha podido realizar la gestante y el estado civil en el cual se encuentra actualmente. Dentro de los antecedentes que tenemos, los antecedentes familiares, bueno, se marca con un aspa los posibles o los correspondientes antecedentes que pueda tener, ya sea familiares o cercanos a la gestante o a su pareja. Y en los antecedentes personales se marca con un aspa el casillero correspondiente a la presencia que tenga algún antecedente la madre. Dentro de lo que son los antecedentes obstétricos, bueno, se anotará el número de gestantes previos a la gestación actual. También se tienen que anotar el número de abortos previos, el número de abortos el número de los partos previos, y marcar con el casillero correspondiente con el número de gestaciones previas. Y si es 0, también se tienen que poner 0. También se tienen que anotar en el número de partos vaginales, el número de partos por cesárea, y asimismo anotar el número de hijos vivos y el número de nacidos muertos. También tenemos que anotar en la historia clínica el fin del anterior embarazo, si es que tuvo, y se tiene que anotar también en lo que es el embarazo actual. Bueno, dentro de lo que son dentro del embarazo actual se tiene que anotar primero lo que es el peso anterior a la madre. Antes de los últimos 3 meses se tiene que anotar el peso aproximado. También la talla, ya que se anotará la medida de la talla si es que excede algún centímetro por medida personal de salud para tener un control perinatal. Posteriormente se tienen que anotar lo que son las vacunas antititánicas, previo anotar el número de vacunas antes de los 10 años, y anotar también el mes de gestación en el cual se ha colocado la primera y segunda dosis de la vacuna. También el tipo de sangre que nos ayuda a que sea correspondiente a la gestante. Si fuma o no fuma, esto se puede anotar si es que es 0 y nada o no. Después hablamos sobre lo que es en la hospitalización, si ha sido hospitalizada en toda la gestación, o si ha sido trasladada desde su centro de salud a otro establecimiento. También podemos ver dentro de esto lo que son los exámenes físicos. Dentro del examen físico podemos observar que hay un examen clínico normal, un examen de mamas, un examen odontológico, de pelvis, Papa Nicolau, colocoscopía, cervix. Que esto nos ayuda, si es que la madre se ha hecho en algún otro establecimiento o no, para poder realizar los siguientes, para tener como ayuda. Después, en lo que son la serología, acá, que es la serología luteica, se debe marcar el resultado correspondiente de la prueba del BDRL, si es positivo o negativo, tanto en la primera muestra como en la segunda, ya que es recomendable en el primer trimestre realizar esto antes de las 20 semanas. Y el segundo despistarse se debe hacer antes del tercer trimestre. También podemos observar acá la hemoglobina. En la hemoglobina también debemos anotar la cifra en gramos por ciento correspondiente a la prueba del dosaje de la hemoglobina, tanto en el primer examen como en el segundo. Y se debe anotar año, mes y día.
Bueno, en este caso solamente día y mes. Para la segunda página que presentamos sobre lo que son los controles perinatales, bueno, encontramos que se debe anotar acá la primera fecha de atención, que es que es la fecha de control perinatal. En este se anotará el año, mes y día en el cual se está realizando. También se debe tomar lo que son las edades, la edad gestacional, que se anotará de la semana en la cual se acude al control, el peso de la madre, que es muy importante para saber cuánto está obteniendo de peso, y ya después tenemos la temperatura, también de lo que es la presión arterial, en el cual se anotará la tensión arterial máxima y mínima obtenida, también lo que es la altura uterina, que se debe anotar en centímetros la altura para el control correspondiente, y se recomienda que sea la técnica del CLAP. Entre otras, tenemos la situación, la presentación, la posición, la frecuencia cardíaca fetal, el movimiento fetal, que se anotará de acuerdo a la intensidad de los movimientos fetales que se refiere a la madre. Y también podemos encontrar en este grafiquito, bueno, edema, reflejo otoscópico, examen del pezón, indicación de hierro, de calcio y ácido fólico. Bueno, en la tercera página podemos encontrar, bueno, lo que son el parto, el aborto, recién nacido, el puerperio, y una lista principal es lo que es el tratamiento, las patologías que podría haber. Entonces, empezamos con lo que es la edad gestacional. La edad gestacional se anotará a las semanas cumplidas de acuerdo a la fecha de la última menstruación o la edad determinada por la ecografía. También ponemos la presentación, se marcará con un aspa, un casillero, si ha sido cefálica, ha sido pelviana o transversa, de acuerdo a lo que se ha presentado. El tamaño fetal se marca con un aspa el casillero correspondiente de acuerdo a la altura uterina determinada por el examen clínico al momento del ingreso. Y en el inicio se debe marcar con una modalidad del trabajo de parto, teniendo en cuenta que ha sido considerado o inducido en aquel trabajo que inicia con el empleo de ocitóxicos. También sobre lo que son las membranas, bueno, en este casillero se tienen que mandarse las membranas amnióticas en el momento del ingreso, y también anotar lo que es el año, mes y día. Después anotamos lo que es en la terminación, pero en esta terminación anotamos si es que ha sido de forma espontánea, por force, cesárea o acume. También se debe anotar la fecha en la cual ha sido la fecha del parto, o, bueno, si es que ha podido haber un legrado, considerando lo que es el tamaño de lo que es el año, mes y día en el cual se ha realizado esto. En lo que son muertes se nota si ha habido una muerte uterina, si ha habido una hipostomía, en el cual se corresponde o se aplicará o no cuando la gestante ha sido en cesárea o en aborto, esta hipostomía. Después de lo que son el alumbramiento, el tipo de alumbramiento que ha habido, si ha sido espontáneo o no, y bueno, la placenta, si la placenta se ha expulsado por completo o no se ha podido expulsar por completo. Hablando del nivel de atención en el cual se ha atendido, bueno, hablamos de que dónde se realizó la atención del parto o del aborto, para evitar confusiones de la nomenclatura, ya sea un nivel primario a la atención o ya sea un centro de salud más especializado. Después de lo que es atendido, si ha sido atendido por un médico, algún obstetro, o una obstetra, o entre otros. El parto, bueno, se corresponde al tipo de persona que ha realizado el parto, ya sea o el parto o algún legrado. Y en el neonato se realiza o se marca cuando la atención así inmediata al recién nacido. Y en la parte de acá de la historia clínica, bueno, se pone, bueno, el niño también debe tener lo que es una historia en el establecimiento al cual ha sido atendido.
Y en las patologías que podría haber presentado en el parto, ya puede ser embarazo público, hipertensión previa, una preeclampsia, eclampsia, entre otros, ¿no? Y finalmente, hablando de la última página, hablamos de lo que son los egresos, ¿eh? Los egresos de la madre o los egresos del recién nacido, indicaciones de alta, epicrisis y algún listado en el cual podemos posparto, para la madre o para el bebé. Comenzamos con el sexo, si es femenino o masculino el bebé, el peso al nacer, la talla, el perímetro cefálico, la edad por el examen físico, la edad o el peso de la edad gestacional. El Apgar acá se marca, se anota al minuto y a los 5 minutos si ha habido si ha habido reanimación respiratoria en el bebé y y dentro del examen físico también, ¿eh? También podemos encontrar que los egresos de ¿cómo se llaman? Los egresos del recién nacido, ¿eh? Entonces, dentro de los recién nacidos se debe anotar, bueno, la hora, el día y el mes en el cual se está saliendo y si el bebé está saliendo sano, o se debe continuar con la atención o verlo, de acá a un par de días o a la semana. La alimentación en la cual se tiene que dar, que es pecho o en algunos casos ayudarle con fórmula. El peso al egreso de cuando sale el bebé del establecimiento y de igual forma con la madre, el día en el cual está saliendo, el día, mes y año, si está sana y si va a utilizar algún anticonceptivo. Y bueno, dentro de las líneas blancas se puede poner lo que son las patologías que se ha podido descubrir en el parto, ¿eh? Bueno, eso sería todo, doctor. Ok, muy bien. Ese es partograma, cuadro prenatal. Es la hoja CLAP, que es el instrumento que nosotros vamos a necesitar para identificar factores de riesgo, para hacer un plan de parto, para hacer un plan de controles prenatales. ¿Y alguna pregunta para sus compañeros para terminar? Lenise. Doctor, no es para mi compañero, disculpe, es para el primer tema, doctor. Quería hacerle una pregunta. Si digamos es un parto a término, en ahí se podría recién decir que es activo o es activo latente, ¿verdad? Pero si es un parto que no es a término, solamente se le pone en fase de parto. Ya, no. Cuando es una gestación a término, hablamos de las fases del trabajo de parto, ¿verdad? Prodromos, no trabajo de parto, latente, activo. Pero cuando estamos a un parto, por ejemplo, una paciente que viene con 2 de dilatación, ¿ya?, que tiene 34 semanas, esa es una amenaza de parto pretérmino. Ahora, si la dilatación es más de 3, o sea, de 4 para arriba, es un trabajo de parto pretérmino. Y todo lo que esté por debajo es una amenaza de parto pretérmino. ¿Se entendió? Sí, doctor. Entonces en ella no se pone la fase de activo, No, solamente. No hay fase activa, no hay fase latente en un pretérmino. Solamente ¿Es trabajo de parto pretérmino o es una amenaza de parto pretérmino? Ya, doctor, está bien, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ninguna pregunta. Entonces, muchachos, acabamos los temas del día de hoy. Mañana nos vemos a la 1, por favor, para hacer su examen. ¿Ya? No se olviden de mandarme sus exposiciones hasta mañana en la noche, a más tardar. Y nada, solo eso. Ya, muchachos, nos vemos el día de mañana.